Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. En este video voy a hablar del concepto de religión. Es obvio que la gente ignora lo que es el concepto de religión. Y de hecho la palabra religión no es una palabra formal. Vaya, no existe, no tiene un origen etimológico. Como concepto ahora es una palabra, obviamente, ¿verdad? Fíjense lo que estoy diciendo, como concepto ya tiene una palabra, que es religión. Y vamos a descubrir por qué nosotros los cristianos evangélicos no hablamos de religión. No nos enfocamos en la religión, no somos religiosos. ¿Sí? Somos creyentes en Cristo Jesús, que promovemos una relación personal con Dios, con Cristo Jesús. Y como la gente no ha entendido el concepto, bueno, yo les voy a decir el concepto. Si alguien me va a dar el significado, primero me tiene que dar el significado conforme a su origen etimológico, y no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Yo he estado buscando y lo único que me dan son conceptos. No hay un origen etimológico, ni mucho menos un significado de la palabra religión. Ahora, si usted busca en el diccionario la palabra religión y busca el significado de religión, ahí le va a dar el significado de religión. Pero no es el significado, es el concepto. Y es difícil entender esto de las lenguas, de las palabras. ¿Por qué? Porque cada palabra tiene un origen etimológico, y sobre ese origen etimológico se le puede dar el significado. Dice bien, el significado, la definición o el concepto. Todo eso que acabo de mencionar es muy distinto. Entonces, el significado es lo que realmente quiere decir. Eso es significado. Definición es dar una explicación detallada del significado. Ahora, concepto. ¿Qué es el concepto? El concepto es lo que la gente cree acerca de lo que se habla. Sí, por ejemplo, ¿qué significa homosexual? Fíjense bien lo que voy a decir. El significado de homosexual es hombre o ser humano, de homos, viene del griego homos, y sexualicos, que es definición de sexo. A lo mejor no lo entiendan, pero se los voy a explicar. En sí, la palabra homosexual significa ser humano con sexo, así de sencillo, hombre o mujer. No hay dos sexos, hay un solo sexo. Hay dos géneros, género masculino y género femenino. No hay otro sexo. No sé si me está entendiendo. ¿Eso qué significa homosexual? O sea que usted, damita, es homosexual. Yo, varón, soy homosexual. ¿Por qué? Porque soy un ser humano con sexo definido. Usted es un ser humano con sexo definido. No hay otro sexo. Solamente hay uno con dos géneros. Nada más. Ojalá y me entiendan. ¿Qué quiere decir? Que a lo que le llaman homosexual no es homosexual, es un desviado sexual. ¿Por qué? Porque no se considera de ninguno de los dos géneros. No se considera femenino ni se considera masculino. Eso sí está raro. Entonces no es homosexual esa persona, es un desviado o desviada sexual. Entonces el concepto que le han dado a la palabra homosexual está equivocado. De hecho, la definición está equivocada. Pero bueno, ese es el concepto actual de homosexual. Y ya lo reclamaron y bueno, así se identifican y ni modo. Nos lo quitaron. ¿Sí? No era necesario usar este término antes porque la gente no usaba ese término para definir a alguien, Fíjense bien lo que estoy diciendo.
Bueno, ¿qué otra palabra? Hay muchas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra ojalá. ¿Alguien sabe el significado de ojalá? Su origen no es español, ¿sí? Su origen es árabe. Árabe. De la expresión de oh, ojalá. Es de ojalá, ojalá. Ojalá significa por Alá. Por Alá. Los musulmanes que dominaron la península ibérica, ¿verdad? Por más de 200 años, ¿sí? Por el dominio del califato. Bueno, ya no voy a meterme en historia. Vamos al hecho. Los musulmanes dominaron la península ibérica, lo que es Portugal, España y parte de Francia, ¿sí? Con el tiempo, ¿verdad? Cuando los musulmanes se estaban mezclando con la población europea de la península ibérica, hicieron mucha esta expresión de ojalá, ojalá, sobre todo en España. Ojalá. Bueno, voy a emprender un viaje al norte de África. Voy a Marruecos. Ojalá que te vaya bien. Que por Alá te vaya bien. Ojalá que te lleve en prosperidad. Que por Alá ese viaje te lleve en prosperidad. Eso significa la palabra ojalá. Ya castellanizado, la H se formó más dura. Ojalá, ojalá y ojalá hasta que se quedó ojalá. Entonces, el significado de ojalá es por Alá. Eso significa ojalá. ¿Ven por qué es importante aprender el significado de las palabras? Claro que ninguno de nosotros está pensando en Alá, pero los que la llevaron ahí pensaban en Alá. Entonces la palabra religión no tiene un origen etimológico, y como no tiene origen etimológico en sí como palabra, no tiene significado. No tiene significado. Yo les voy a dar la definición y voy a tener que escribirlo porque este es el concepto que yo formé en mi propio intelecto. Y cualquiera que me dé el significado a la definición de religión se va a encontrar con lo que yo digo aquí. Ni a derecha ni a izquierda. Va a coincidir con lo que yo tengo escrito aquí. Así que la palabra religión es un concepto. De hecho, no es una palabra formal. Ni siquiera tiene origen etimológico. Religión es un concepto. Fíjense bien lo que voy a decir aquí. Religión es un concepto que se define como el conjunto de creencias de tipo espiritual o divino, con leyes o normas de ritos y ceremonias para buscar el favor divino y que llevan al creyente a agruparse. Cualquier definición o significado que usted me quiera dar, amigo católico, amigo cristiano, se va a encontrar con el concepto que yo encontré acerca de religión. ¿Sí? Encontré otras expresiones acerca del concepto de religión. Y lo que yo en mi intelecto pude captar es lo que plasmé aquí. Porque no hay nada definido acerca de eso, a pesar de todo. No hay ni siquiera una definición firme, sustentable de lo que es el concepto de religión. Ahora, el concepto de religión vino ya a formarse un poquito antes del nacimiento de Jesús. De hecho, ya se estaba contemplando la palabra religión como ese concepto. ¿Por qué? Porque ustedes nunca van a encontrar en el Antiguo Testamento que aparezca la palabra religión.
De hecho, el culto que practicaba el pueblo de Israel, desde que Moisés instituyó las normas, ¿verdad? Por parte de Dios, por supuesto, ¿verdad? Lo que él da como leyes en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, no vamos a ver que sea una religión. No lo define como religión. ¿Por qué? Porque no es una religión. La relación con Dios no es religión. A ver si usted me está captando. Yo ahorita se lo voy a explicar con la Biblia. Religión no es algo que encierra a Dios. Tampoco el ponerle nombre a la religión va a garantizar que eso es lo que Dios aprueba. Y ahorita lo vamos a probar con la Biblia, porque en la Biblia no aparece más de 4 veces la palabra religión. Son 4 veces la que aparece y encierra todo. Fíjese bien lo que dice, encierra lo que dice yo, lo que yo digo en este concepto. Así que es el conjunto de creencias de tipo espiritual o divino con leyes o normas de ritos y ceremonias para buscar el favor divino y que llevan al creyente a agruparse. Esto se aplica a cualquier credo. Credo cristiano, credo judío, credo budista, credo satanista también, ¿por qué no? ¿Verdad? Al credo sobre Krishna, que son una religión de las más fuertes en la India y otras. No vamos a hablar de todas estas religiones. Hasta ahí, ¿sí? Piensa en cualquier otra religión, en cualquiera. Cae en todo lo que yo digo aquí, incluyendo la religión católica, ¿sí? La religión católica también cae en esto que yo doy aquí. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de creencias de tipo espiritual o divino, que tienen leyes o normas, que tiene ritos y ceremonias para buscar el favor divino, que llevan al creyente a agruparse. Ahora, yo voy a explicar que ser cristiano no cae en esto. No cae en esto. Y lo voy a probar bíblicamente, ya lo dije. Ok. Entonces, llegando ya a este concepto, porque yo puedo decirles, más, sobre lo que investigué acerca de la palabra religión. Como dije, la palabra religión carece de origen etimológico. Algunos piensan, sin aseverar, sin afirmar, sin estar muy seguros, que viene del latín religionem, que significa veneración o respeto a los dioses. Fíjese, viene del latín religionem, que significa veneración o respeto a los dioses. Wow. Wow, fíjese bien, Por eso es que nosotros no predicamos religión. ¿Por qué? Porque no estamos venerando o respetando a los dioses, sino a un solo Dios nosotros nos dedicamos. Otros sugieren que viene del latín religio o religiare, que significa unir fuertemente o vincular. Y esta última, aunque débil, pero no descarta la posibilidad de que sea de la unión de relatio, que significa relación, con religio, que significa vínculo, formando relación, vínculo o enlace común. Wow. Entonces, ninguna de estas palabras define el origen etimológico de la palabra religión. Todas tienen sentido, todas. Pero nadie puede afirmar que es una de estas sugerencias sea el verdadero origen de la palabra religión. Entonces, usted puede checar el diccionario, busca la palabra religión y ahí le va a decir lo que para ellos significa religión, pero no le va a dar el significado. No es, porque no tiene que dar por fuerza el origen etimológico de la palabra. ¿Sí? Como la palabra homosexual tiene un origen, y por ese origen damos el significado. La palabra ojalá, que también dije, ¿verdad?, tiene un origen y podemos ver el significado de la palabra ojalá. La palabra almohada, bueno, hay muchas. Nuestro vocabulario es una combinación.
una combinación de, de idiomas y lenguajes. Es por eso que debemos de estudiar siempre las definiciones. Debemos de estudiar el origen de las palabras para saber el significado de ellas, porque entonces caemos en error. Ahora, ya sabiendo el concepto de lo que es religión, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia no aparecen más de 4 veces. Vamos a ver lo que dice Hechos. ¿Y a qué se refiere a religión cuando menciona religión? Ahora, repito y vuelvo a recalcar. En el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la palabra religión. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel no había religiones. Pero ya en los tiempos de Jesús existían 2 religiones. De lo que hoy se llama judaísmo. Una es la religión, no voy a dar historia ni detalles acerca del origen de las religiones judaicas, porque me voy a extender mucho. Ya llevo 15 minutos. La religión de los fariseos fue fundada por un hombre llamado Fares, ¿sí?, de origen israelí judío, ¿sí? Y estaba la religión de los saduceos, también formada por otro hombre llamado Sadoc, o Sadoc, no sé cómo decirlo bien en español, pero así se escribe, Sadoc o Sadoc. Bueno, de ahí vienen los saduceos. Entonces, los fariseos vienen de la orden de Fares, por eso se llama fariseos, y los saduceos de Sadoc, saduceos. Eran las únicas 2 religiones fuertes en Israel. Ahora, también estaban los samaritanos. No, que los samaritanos no eran religión. Sí, eran religión. ¿Sí? Y la religión de los samaritanos era la religión samaritana. Era una mezcla de creencias judías, de creencias de la ley judaica, de la ley mosaica, levítica, ¿sí?, con prácticas y enseñanzas paganas, ¿sí?, de tal manera que le llamaban perros, no solamente por la combinación de étnica, ¿verdad?, de los hijos de Israel con los paganos, sino también por sus creencias y sus enseñanzas. Pero bueno, vamos a citar y vamos a ver cuál es la aplicación de religión en cada uno de los versículos, porque nada más son 4, son 1, 2, 3, son 4. En Hechos 25, 19, Hechos 25, 19, vamos a ver qué es lo que está diciendo ahí cuando menciona la palabra religión. Vamos a leer desde el 17 para entender que aquí está Pablo, que se presentó ante Festo y Agripa, está dando su testimonio. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusados, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. ¿Sí? Aquí están hablando de los cristianos. Y como ya había 2 religiones, que era la religión de los fariseos y la religión de los saduceos, dijeron eso, bueno, ya tenemos otro credo. Oh, pues entonces es otra religión, la religión cristiana. ¿Sí? El credo, ¿sí?, la religión es para diferenciar de un credo a otro. Es por eso que se dicen religiones, ¿sí?, porque es para diferenciar una de otra. Entonces, para distinguir de lo que Pablo estaba predicando y dando testimonio, y decir, ya
nos está presentando una nueva religión, nos está presentando su religión. ¿Sí? ¿Refiriéndose a qué? A la iglesia de Cristo. Ese es el primer punto. Cualquier escatólogo y apologeta católico que esté oyendo esto no va a poder negar lo que yo estoy diciendo. Porque no, aquí no está hablando de la religión, aquí está hablando de una religión. Veamos lo que dice Hechos 26:5. Y aquí voy a confirmar lo que dije hace un momento acerca de los fariseos. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¡Wow! Sí, wow. Acá en el concilio, en el juicio que Dios le había dicho a Pablo que iba a tener por causa de la fe, aquí con Festo y Agripa, fueron las personas estas, ¿verdad? Estos paganos que le dieron el nombre de religión al cristianismo, pero no es una religión. Así que no dice Dios, y yo haré una nueva religión. No, ustedes no van a encontrar que Dios diga, yo haré una nueva religión. No. Ya había bastantes religiones. ¿Para qué hacer otra más? No. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Según Pablo, viví la más rigurosa secta de nuestra religión como fariseo. ¡Wow! Ahí está reconociendo Pablo que tenía una religión y que era el fariseísmo. ¿Sí? Ahora, fíjese bien qué bonito es esto. Hay que entender por qué se dio aquí la palabra religión en Santiago 1:26. Santiago 1:26. Y ahí mismo en Santiago 1:27 vuelve a decir la palabra religión. Y vamos a ver en qué sentido lo dice. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Si alguno cree que está en un credo, eso es lo que está diciendo, porque eso es religión, es un conjunto de creencias, es un credo. Si alguno se cree que tiene credos entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, quiere decir que tu credo es vano, cualquiera que sea. ¿Sí? ¿Tú crees en Buda? Bueno, pues si no refrenas tu lengua, porque los budistas hablan de sabiduría. Los budistas dicen, no, hablar mal de tu prójimo es como dañar tu propia alma. ¿Verdad? ¿Qué dice la filosofía? La filosofía también es un credo. ¿En qué creen? En el conocimiento humano, en la sabiduría humana, en el pensamiento humano. Ese es un credo también. Aunque no es religión, pero sí es un credo. ¿Y qué enseña ese credo? Los sabios, los grandes pensadores del mundo. No, hablar mentira y hablar escarnio y difamar a otro ser semejante a uno es dañar la misma reputación de uno. Lo que uno dice de mal de otro siendo mentira está hablando de la mala posición que tenemos. Eso enseña la filosofía y no dista de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¡Wow! ¡Wow! Entonces, cualquiera que sea tu credo, si no sabes refrenar tu lengua, tu credo es vano. Tu religión es vana. Ahora cheque lo que dice el 27. La religión pura y sin mácula, delante de Dios es esta. Delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
que está diciendo aquí, dice, y el credo puro y sin mácula delante de Dios es este. ¿Cuál es el credo que nosotros predicamos? Fíjese bien lo que voy a decir. Nuestro credo es Cristo Jesús. Y aquí está hablando de Cristo Jesús. ¿Cuál es el credo de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica. Ellos creen y dicen que el que no está en la Iglesia Católica no es salvo. Eso está en sus doctrinas, está en el catequismo. Aquí yo tengo un catecismo que me enviaron. Bueno, ahorita lo leo. O en otra ocasión, porque ya llevo 25 minutos. La Iglesia Católica predica, afirma y enseña que quien no está en la Iglesia Católica no puede ser salvo. ¿Qué predicamos nosotros los cristianos evangélicos? Que el que no está en Cristo Jesús no puede ser salvo. ¿Ven la diferencia? Ellos están hablando de religión, nosotros estamos hablando de una relación personal con Cristo. Ahorita vamos a leerlo y lo voy a probar con la Biblia. ¿Sí? Religión dista mucho de una relación personal con Dios. Dista, está muy distante. Y nadie va a poder refutar lo que yo estoy diciendo porque saben que es la verdad. Es la verdad. Yo nunca he dicho, no asisto regularmente, pero sí, al único lugar que he asistido ahorita es casa de oración. Y jamás he dicho, la salvación está en casa de oración. Jamás le digo a la gente, usted vaya a casa de oración porque usted va a ser salvo. Jamás he dicho, ¿verdad? O jamás he visto que otros digan, vayan a la iglesia, asambleas de Dios, porque ahí está la salvación. Nunca he oído eso, nunca lo he visto. Jamás he visto que diga alguien, ve a la iglesia bautista porque ahí está la salvación. Jamás. Bueno, y si en tu iglesia no está la salvación, entonces ¿para qué voy? Bueno, si tú me preguntas a qué puedes ir, yo te diría que vayas a escuchar la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que pues nosotros predicamos la palabra de Dios, predicamos la sana doctrina. ¿Sí? En esto somos diferentes nosotros de los católicos. Me preguntan que si yo pertenezco a la misma religión de Efraín Valdés, de Leonardo Lozano y de otros, y de Eduardo Gutiérrez. No pertenecemos a la misma religión, porque no tenemos religión. Pertenecemos a una misma relación con un mismo Dios, que es Jesucristo. Pertenecemos a una sana doctrina. Pertenecemos a una fe, a un mismo credo, que es el Cristo Jesús. Pero no predicamos religión, no predicamos denominación. El católico confía más en la religión que en Dios mismo. ¿Sí? Tanto así que el católico defiende a espada, fíjese bien, a espada, las doctrinas establecidas en el catecismo más que lo que dice la Biblia. Fíjese bien lo que voy a decir, para que vean y distingan la religión. Suponiendo que yo voy en un barco, en un crucero, vamos a decirlo así, y que en cada crucero hay una Biblia, en cada camarote hay una Biblia, y entonces hay una tormenta en el mar, y el crucero se va a encallar en una isla del Pacífico, porque hay muchas islas abandonadas, pero resulta que todos los adultos nos morimos. Es un ejemplo, ¿verdad? Y el único libro que va en ese crucero es la Biblia. Los niños conocen de Dios, pero no saben nada acerca de Dios. Y los niños que ya saben leer dicen, vamos a conocer a Dios, porque no hay otra cosa que leer más que la Biblia.
Fíjese bien lo que voy a preguntar y decir y comentar. Si los niños no tienen quien les enseñe doctrina, fíjese bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Si los niños no tienen quien les enseñe doctrina, ¿qué es lo que van a aprender? ¿Lo que nosotros los cristianos creemos o lo que los católicos creen? Sí. Miren, aquí en Estados Unidos se acostumbra que en casi cada cuarto de hotel esté una Biblia, un Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento es proporcionado y distribuido por los Gedeones, un grupo de cristianos que se preocupan porque las personas que van a los hoteles lean la Biblia y conozcan la palabra de Dios. Y por lo regular en los moteles siempre van parejas infieles. Así que hay gente que la ignora, pero hay gente que la llega a leer en un momento, ¿verdad? Y wow, la fornicación y el adulterio son pecados que no dejan que el hombre entre al reino de los cielos. Ah, caramba, ¿qué es fornicación? Wow, yo estoy fornicando. ¿Sí? Ay, no, soy un adúltero, estoy con otra mujer que no es mi esposa. Wow. Es por eso que se deja una Biblia. Ya que si no nos dejan predicar en los hoteles o en los moteles, sí nos dejan que pongamos una Biblia. Bueno, entonces, esta Biblia es proporcionada y distribuida por los Gedeones. Bueno, pues en algunos barcos, y no sé si en todos los cruceros, también se pone un Nuevo Testamento. Si los niños que sobrevivieron al naufragio empiezan a leer la Biblia, ¿qué es lo que van a creer? ¿Lo que nosotros los cristianos creemos o lo que los católicos creen? Sencillo. Estos niños van a empezar a creer lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque van a leer lo que está escrito. Así de simple y sencillo. Los católicos necesitan por fuerza, ¿sí?, quien les diga cómo creer y qué creer. ¿Por qué? Porque lo que ustedes creen no está escrito. No está escrito. Así de simple y así de sencillo. Ahí no va a haber religión. Estos niños van a empezar una relación con Dios. Y los niños van a empezar a leer. Mira lo que dice aquí. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, los discípulos de Juan el Bautista oran. Juan el Bautista les ha enseñado a orar. Enséñanos tú cómo orar. Oh, ok, bueno, miren, ¿quieren saber cómo orar? Pero primero les voy a dar reglas. ¿Sí? Primero, no sean hipócritas. Los hipócritas les gusta orar en las esquinas de las calles para que la gente los vea. ¿Sí? Los hipócritas se adelantan en las congregaciones, en las sinagogas, y se paran hasta ahí y empiezan a orar. ¿Para qué? Para ser vistos de la gente. Eso es ser hipocresía. No. Si tú quieres orar a tu Padre, ¿verdad?, vete a tu aposento y en lo secreto ora con tu Padre. Y tu Padre, que está en lo secreto, te va a escuchar y te va a responder. Y entonces tú vas a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, que sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestras deudas como así también perdonamos a los que nos deben. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. ¿Sí? Ellos lo van a aprender exactamente como está ahí. ¿Ustedes creen que si un niño leyendo la Biblia, usted cree que va a orarle a María? No, porque no dice ahí que hay que orarle a María. Un niño sin maestro, cuando empieza a leer, lo único que tiene, que en este caso sería el Nuevo Testamento, va a interpretar todo lo que tiene escrito tal y como está escrito. Este niño no va a necesitar que nadie lo guíe más que el Espíritu Santo. No va a haber ningún hombre, no va a haber ningún evangélico cristiano, no va a haber ningún católico, no va a haber ningún mormón,
No va a haber ningún testigo de Jehová, ¿verdad? No va a haber bautistas, ni adventistas del séptimo día, ni apostólicos, ni unicitarios. No va a haber eso. No va a haber eso. Los niños van a tener que interpretar y hacer las cosas como están escritas. Y le garantizo que nada, absolutamente nada de lo que enseña la católica, los niños lo van a entender. Eso significa que la religión no existe. Los niños van a aprender que tienen una relación directa con Dios. ¿Sí? Aunque van a ver la palabra religión ahí, se van a encontrar con dos religiones. La de los fariseos, la de los saduceos, ¿sí? Y tal vez lleguen a pensar, porque como no van a conocer lo que es el fariseísmo, porque no hay Antiguo Testamento, no van a entender qué es el saduceísmo, porque no hay Antiguo Testamento, van a entender que la única relación a través de la oración es Cristo, es Dios. Así que entonces no va a haber religión ahí. No va a existir ni siquiera denominación. ¿Sí? Tal vez digan ellos iglesia, porque sí aparece la palabra iglesia. Pero no más. No más. Esa es la diferencia entre religión y relación. Entonces, volviendo al tema, que ese es un reto, que a mí un católico jamás me va a responder esto. Ningún católico. Y creo que voy a hacer un video, ¿verdad? Haciendo este reto. Que me diga y que me explique qué doctrina un niño va a aprender si llega a caer en una isla inhabitada. Si la doctrina católica o la doctrina, vamos a ponerla así para que me entiendan, la doctrina protestante, si nada más lee, sin ningún tipo de guía humano que le ayude a interpretar el Nuevo Testamento. ¿Qué doctrina va a practicar el niño? ¿Lo que nosotros decimos o lo que la Iglesia Católica enseña? Así de fácil y sencillo. Muy fácil y sencillo. Entonces aquí probamos que las enseñanzas de la Iglesia Católica son falacia. Y que como religión, sí, son ellos son una religión. Son una religión. Y nadie, absolutamente nadie, me va a poder contradecir. Nadie. Absolutamente nadie. Si me lo contradicen, es que no van a poder, porque tiene que caer en todo lo que yo digo aquí como concepto. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir y con esto finalizo. Religión es un concepto que se define, fíjese bien, que se define como el conjunto de creencias, o sea, conjunto de credos, de tipo espiritual o divino. Aquí meta el nombre de la religión que usted quiera. Con leyes o normas. Toda religión tiene leyes y normas. Todas, absolutamente todas. No hay una que no tenga una ley o una norma de conducta dentro de su credo. De ritos, todas las religiones tienen ritos. Todas. ¿Qué es un rito? Cuando hablamos ritual, ¿verdad? Estamos hablando de un acto repetitivo. ¿Sí? Y el rito se convierte en una costumbre y se convierte en una tradición. Así que todas las religiones tienen ritos y también tienen ceremonias. No siempre las ceremonias tienen que ser igual que los ritos. Las ceremonias pueden cambiar, pero el rito nunca cambia. Así que todas las iglesias, todas las religiones tienen ceremonias para buscar el favor divino y que llevan hasta ahí, para buscar el favor divino. Cuando un católico y cualquier otro tipo de religión busca el favor divino, incluye las obras.
No, amigo. Nosotros no, ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso. Y que llevan al creyente a agruparse. La relación con Cristo, fíjese bien, la relación con Cristo no tiene todas estas características del concepto de religión. Vamos a analizarlo. Como religión, sí, todas las religiones tienen estas características, todas, no les va a faltar ni una. Una, aquí dice que se define como el conjunto de creencias. Ok, sí, ahí vamos. ¿Nosotros los cristianos tenemos un conjunto de creencias? Sí. Creemos en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador. Esa es una creencia. Creemos que nació de María siendo virgen. Esa es otra creencia. Creemos que Dios son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres son un solo Dios. Tres personas diferentes y son un solo Dios. Esa es otra creencia. Creemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esa es otra creencia. Creemos que no hay corredentores en la salvación. Esa es otra creencia. O sea, es un conjunto de creencias. ¿Correcto? De tipo espiritual. Claro que son espirituales. O divino, claro. Todo se refiere a Cristo Jesús. Hasta ahí vamos bien. Y vamos más o menos a la par con la religión. Más o menos. Ahorita vamos a ver. Con leyes o normas. Claro. Porque sin leyes y normas sería un gobierno anárquico. O sea, sin ley. Cada quien va a hacer lo que quiere y como quiere. Ahí vamos igual. De ritos. Sí, tenemos ciertos ritos. Sí, wow, mi amigo cristiano, ¿se espanta? No, no se espante, tenemos ritos. Sí, por ejemplo, el rito de la Santa Cena es un rito. ¿No le gusta que se diga rito? Pues sí, sí es rito porque es consecutivo. Y se hace de la misma manera. No igual en todas las congregaciones, pero en la iglesia que usted lo practica se hace siempre de la misma manera. Siempre de la misma manera. Entonces es un rito. Y ceremonias. También se hacen ceremonias. Se hacen ceremonias. Ahora fíjese bien, aquí dice aquí. ¿Pero qué? Para buscar el favor divino. Nosotros no lo hacemos. Nada de eso para buscar el favor divino. Nada. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que por gracia somos justificados también. Y por la fe que también tenemos somos justificados. Y somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Somos justificados por su gracia, en el sentido de que nosotros aceptamos el sacrificio de la cruz como la propiciación de nuestros pecados. Entonces, no todo esto que hacemos es para buscar el favor de Dios. El católico y todas las demás religiones hacen todo esto para buscar el favor de Dios, el favor divino. ¿Sí? Ellos sienten que sin obras no están completos y que no tienen la salvación. Nosotros no. Nosotros hacemos las obras porque ya somos salvos, que es diferente. Así que no nos preocupa el que si tenemos obras o no. ¿Sí? Hay gente que no puede tener obras. ¿Por qué? Porque no está en sus manos hacerlas en ese momento. Pero todos de alguna u otra forma tenemos la oportunidad de hacer obras. Y esa es la confianza que tenemos. No que nos ganemos el favor con nuestras obras, sino que el favor ya fue derramado en nosotros. O sea, la gracia ya fue derramada. ¿No la merecemos? No, no la merecemos. Pero por su amor, por su gracia, por su misericordia, la recibimos. Y que llevan al creyente a agruparse. Sí, nos llevan a agruparnos en un solo lugar. ¿Ven que es muy diferente? Muy diferente lo que es relación con Dios a tener o pertenecer a una religión. No se confundan, amigos católicos, no se confundan. Nadie, absolutamente nadie va a poder negar todo lo que yo acabo de decir. ¿Me quieres dar tu significado de religión? Yo reto a cualquier católico, a cualquiera, que me dé la definición de religión y va a caer en el concepto que yo doy de religión. Algunos van a lo mejor quieran, ¿verdad?, ponerle atención a lo que dije. Voy a ponerle atención para contradecirlo.
Y se van a dar cuenta que nadie va a poder contradecir lo que yo digo. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Fíjense bien, en este planeta va a poder contradecir lo que yo dije. Hablando de religión. Hablando de religión. Y termino diciéndolo. Religión es el concepto que se define como el conjunto de creencias de tipo espiritual o divino, con leyes o normas de ritos y ceremonias para buscar el favor divino y que llevan al creyente a agruparse. Cualquier definición, cualquier significado o cualquier otro concepto que le quieran dar va a caer en todo lo que yo les dije. Así de fácil y sencillo. Porque es fácil decir lo que uno ve escrito. Es fácil. Ah, no, me voy a meter en el diccionario. Ok, bueno, aquí el diccionario dice religión es bla 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 bla. Oh, me voy a meter a lo que dice, me voy a meter a Google. Religión es esto, bla 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 bla. Oh, ok. Entonces, de donde quiera que saques tu definición y tu significado, tú puedes leerlo si quieres. Pero también es necesario que tú lo expliques como tú lo entiendes. Y ya sea escrito o de la manera que tú lo entiendas, jamás vas a poder contradecir lo que yo acabo de decir de lo que es el concepto de religión. Jamás. Me dice por ahí una persona, ya no voy a dar su nombre. No, es que una cosa es que se le haya dado usos diferentes a la palabra religión. No. No se le ha dado uso diferente a la palabra religión. No. Siempre se le ha dado el mismo uso y siempre será el mismo hasta el día de hoy. Siempre. Nunca va a distar de uno de otro. Es más, aquí lo mismo lo ven en la Biblia. Aquí en la Biblia no se le da otro uso del que yo acabo de decir en cuanto al concepto. Vamos a decirles otra vez, les voy a decir otra vez lo que yo traté de investigar y encontrar acerca de la palabra religión. Y no lo encontré. Y lo vuelvo a decir porque hay personas que no escuchan bien lo que yo digo. Y es que tú dijiste esto, tú dijiste que la religión es extremismo, ¿no? Jamás dije eso. En el video anterior dije que las religiones son extremas y di el ejemplo de cómo son extremos, sobre todo la Iglesia Católica, que lleva todo al extremo. Pero es que aquí dice, es claro lo que dice la palabra de Dios, no te harás escultura o imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No, entonces eso quiere decir que tenemos que prohibir las fotografías, las pinturas. No, no seas extremista, no. Ahí nada más dice de lo que está arriba en el cielo. ¿Quién está arriba en el cielo? María, los apóstoles, Dios, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está diciendo lo que está en el cielo. Es breve. Entonces no seas extremista. Ahí no está diciendo que todas las imágenes. No, pero entonces dice, y lo que está en la tierra también se refiere a los hombres. Sí, pero veamos lo que dice el contexto. Dice ahí, no te postrarás ni las honrarás. Si quiere que no les venerarás, eso significa honrar. Entonces, no te vayas al extremo. Está hablando solamente de lo que está arriba en el cielo. Ahora, si hay algo aquí en la tierra, lo cual vas a venerar, ¿verdad? Como si fuera Dios, entonces estás equivocado. ¿Y qué me dice de las estatuas de los héroes? Bueno, yo no he visto que nadie se le arrodille. Es otro tipo de honra. Yo no veo que le digan San Simón Bolívar, ¿verdad? Yo nunca he visto eso. Yo nunca he visto que lo carguen, ¿verdad? Que agarren el monumento. Y me decía, es que está muy pesado. Bueno, aunque no estuviera pesado, no lo van a levantar y van a hacer una procesión. Nadie va a correr hacia la estatua y tocarla y
Nadie hace eso. Entonces no seas extremista. Entonces las religiones son extremas. Nunca he dicho que religión es extremismo. Jamás dije eso. Dije que las religiones son extremas. Bueno, entonces dije que carece de origen etimológico. Y algunos piensan sin aseverar que viene del latín religionem, que significa veneración o respeto a los dioses. Esta es una de las más cercanas. Religionem, veneración o respeto a los dioses. Entonces es por eso que nosotros no somos religiosos. Recuerde lo que le dije, lo que dijo Pablo a los griegos. Oh, veo que sois demasiado religiosos. Pues caminando aquí y allá, veo que tienen muchas imágenes y allá tienen una estatua, un monumento, una figura al Dios no conocido. Bueno, no es que así sea ese Dios, pero al Dios que ustedes no conocen, de ese yo les vengo a predicar. Wow. ¿Sí? Así yo les digo a ustedes católicos. Veo que son muy religiosos, porque caminando en sus templos, vi que aquí está el altar a María, la Inmaculada, a San Isidro Labrador, San Martín de Porres, San Pablo Apóstol, San Pedro Apóstol, San Tito, Santote, no sé, no, ¿verdad? Viendo que sois muy religiosos, pero ahí tienen una figura de un hombre crucificado. Bueno, de ese les vengo a predicar yo. Lo tienen ahí, pero no lo conocen. Ignoran la gracia. Ignoran que ese Dios no está en una religión. Ignoran que a Dios hay que tenerle en una relación íntima, personal, común. Jesús le dijo a la samaritana: la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces no es en este templo, no es con esa imagen, no es con la religión. No es con la religión, es una relación personal, en espíritu y en verdad. Si Dios es espíritu, ¿usted puede ver a Dios? No. Entonces, ¿de qué manera se va a comunicar con Dios? Pues en espíritu. ¿Y en verdad? ¿Qué clase de verdad? La palabra de Dios. Para que usted pueda conocer a Dios necesita escudriñar las Escrituras. Jesús dijo: ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jamás dijo Jesús: vayan y busquen en la religión, porque ustedes piensan que en ellas está la vida eterna, está la salvación, y ella es la que da testimonio de mí. ¿Acaso dijo eso así Jesús? No. Jamás habló de Jesús, habló de una relación por medio de las Escrituras para conocer a Jesús. Entonces no es la religión y no son los dogmas, es Jesús y su palabra. Esa es la diferencia de relación a religión. Todos los cristianos que aquí, la mayor parte de ellos, hemos expuesto el Evangelio, ¿verdad? Vamos a hablar del círculo a Efraín Valdés, Leo Lozano, y los que exponen ahí en el canal de Conociendo la Verdad, los estoy empezando a conocer, ¿verdad? La mayoría de ellos tenemos las mismas convicciones, tenemos la misma doctrina, somos de diferentes denominaciones. Hasta ahorita no les he preguntado a qué denominación pertenecen, pero todo lo que han dicho, yo concuerdo con ellos, todo. ¿Sí? Dice, ahora sí voy a decir lo que dice un hombre, lo que dice Efraín Valdés. El ADN de la iglesia, ¿sí?, se conoce por la palabra de Dios. O sea, el ADN de los hijos de Dios. Cuando
Hay artistas que son fornicarios y adúlteros y andan dejando hijos regados por todo el mundo. Y de repente pues ya pasan los años y fulanito de tal país dice que es hijo de José José. Y José José se rasca y caramba, pues yo nada más me acuerdo haberme acostado con fulana, perengana y sultana, pero esta no me acuerdo. ¿Cómo? A lo mejor sí, pero yo no creo que sea mi hijo. Este tiene tantos años, tiene 18 y yo estuve hace 17 años. ¿Cómo es que? A ver, como que no cuadra. Bueno, pues ahora existen las pruebas genéticas a través del ADN. Y se hacen el ADN para saber si es su hijo o no. ¿Sí? Tiene un código genético que lo identifica con el hijo del padre. Bueno, pues nosotros tenemos un código genético, que es la doctrina, la palabra de Dios. Ese código, ¿qué es un código? Un código es un conjunto de información. Eso es un código. Los códigos no son ocultos, los códigos son visibles. Pero para saber quién pertenece a quién, hay que reunir los códigos, hay que reunir la información para saber quién pertenece a quién. Entonces, lo que yo dije con el ejemplo, ¿verdad?, de los niños que encallan en una isla desierta. Los niños van a aprender lo que está escrito. Nosotros los cristianos nos identificamos porque interpretamos lo que está escrito así como lo enseñó Jesús y así lo enseñaron los apóstoles. Y esa cantidad de información que forma un código nos identifica con lo que enseña la palabra de Dios, y eso hace que nuestro ADN coincida con el ADN de Jesucristo. Así de fácil y así de sencillo. El ADN de la Iglesia Católica está muy diferente al ADN de la palabra de Dios, muy diferente al del Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de ciencia genética, no, estamos hablando de una manera metafórica, ¿sí?, sobre el ADN. Así que no vayan a decir tonterías que, ay, ahora resulta que tú eres hijo de Dios, haciéndote Dios igual que Él, porque tienes el mismo ADN de Jesucristo. No vayan a empezar con tonterías, por favor. No. Céntrense en lo que estoy diciendo, porque como aquel loco que dice que yo dije que religión es extremismo. Jamás dije eso. Escucha bien lo que estoy diciendo, porque sé que vas a también a malinterpretar lo que acabo de decir. Así que no te vayas por otro lado. Y esta es la razón. Esta es la diferencia entre religión y relación. Nosotros no tenemos religión. Nunca vamos a defender religión y jamás nos vamos a centrar en la religión. ¿Por qué? Porque no somos religiosos. Así de simple y así de sencillo. Dios me les bendiga a todos.